Estamos con Mariano Gendra Gijén, abogado especialista en transporte. Buenas tardes, gracias por atendernos. Estamos acá, Roxana y Alejandro, desde Estudio Abierto. ¿Qué tal, Roxana? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto compartir el mediodía del sábado con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos justamente hablando todo este tema del aumento de tarifas y bueno, a ver si es una realidad genuina, hay que hacerlo, pero como también se mezcla todo el tema político detrás, en realidad no se sabe bien cuáles son las intenciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos en materia tarifaria y en servicios públicos, vos recién hablabas de luz, de gas, de agua y también en materia de transporte urbano, Claro. tenemos un desbarajuste en materia tarifaria que ya llevamos más de 20 años de desastre tras desastre, independientemente de la coyuntura macroeconómica y de la situación de crisis económica y social que vive nuestro país. Es decir, este desbarajuste en materia tarifaria hay que ordenarlo de alguna manera, más allá de que entremos en un acuerdo con el Fondo Monetario o no, o más allá que sea una exigencia del Fondo Monetario, son cuestiones de carácter económico que no pueden seguir existiendo. Subsidios cruzados, subsidios mal empleados, sumas millonarias que gasta el Estado anualmente y que realmente no le llegan al usuario que lo necesita, que tiene que ser beneficiado por su situación económica y social. Entonces se terminan subsidiando a las empresas, subsidios poco transparentes, montos millonarios, estamos hablando de sumas millonarias, 15.000 millones de dólares en lo que son subsidios energéticos, 180.000 millones de pesos en lo que son subsidios al transporte dentro del área del AMBA. Entonces, estas cuestiones hay que discutirlas, pero hay que discutirlas con un sentido federal, claramente federal, con una visión de integración y de tratando de que aquel usuario que realmente lo necesite le llegue la ayuda social o la ayuda económica y sin tinte político. Ahora, y ahí está la cuestión. Claro, eso es lo difícil, ¿no? Que realmente sea algo efectivo para beneficio de todos, digamos, de la gente, que es lo único que importa, y no para sacar rédito político. Esa es la gran confusión. Ahora, yo tengo esta pregunta, Mariano, ¿cómo sería la distribución si, por ejemplo, en el caso que le quitaran el subsidio a la ciudad, todas las líneas de colectivos de ciudad, que son 32, tengo entendido, en algunas de ellas a lo mejor cruzan lo que es provincia y cómo se repartiría eso? Las 32 líneas que bien vos mencionaste son líneas que nacen y mueren dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no son interjurisdiccionales, no cruzan a la provincia de Buenos Aires, al AMBA, ¿no? Al conurbano. Esas 32 líneas son las líneas en las cuales el Estado Nacional quiere dejar de transferir esa suma en subsidios, que son 14.000 millones de pesos, entre 12 y 14.000, según a quien le pregunte, y que ese dinero deberían, en ese sentido, asumirlo la Ciudad de Buenos Aires para mantener el valor del boleto actual, que oscila en un mínimo de 18 pesos, en un promedio, un mínimo de 18 pesos. Después tenés más de 100 líneas que son interjurisdiccionales, es decir, que nacen y mueren en Capital o en la provincia de Buenos Aires, es decir, cruzan eventualmente la General Paz, y esas líneas sí se mantendría el subsidio por parte del Estado Nacional. Después tenés líneas intermunicipales y líneas que nacen y mueren dentro de el cordón del conurbano o de la provincia de Buenos Aires, que en una parte la subsidia ya actualmente la provincia y otra parte la subsidia la nación. Y ahí viene el desequilibrio del sistema, porque vos decís, bueno, el reclamo de las provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, etcétera, ¿es genuino al reclamar que solo sea en Ciudad de Buenos Aires? Claro. Al AMBA y no al resto del país? Sí, es totalmente genuino y es válido. Ahora, la solución no es atacar al distrito que es políticamente opositor, sino que la solución es tratar de llegar realmente con una visión federal e integral, ser justo con todos. Si se le quitan los subsidios a la capital, se les quita también los subsidios a la provincia,
Y si se les da subsidio a la provincia de Buenos Aires, se le tiene que dar subsidio a la capital y al resto de las provincias que componen la República Argentina. Porque si no, terminamos como siempre tomando medidas, y este gobierno se caracteriza mucho en gestionar de esta manera, que son tomar medidas exclusivamente para el conurbano, como si los argentinos solamente fueran aquellas personas que viven en el AMBA. El resto de los habitantes, y no sé, tendremos otra nacionalidad, Dios sabrá. Cierto. Mariano, ¿qué tal? Mariano Alejandro. Entonces, este problema es muy grave. Ahora bien, el Estado destina en materia de transporte interurbano 180.000 millones de pesos solo para el AMBA. Y destina para el resto de las provincias, lo que llama el fondo compensador, 28.000 millones. Fijémonos la diferencia abismal entre una suma y otra, ¿no? 180.000 millones de pesos contra 28.000 millones de pesos. Ahora bien, lo que dejaría de aportar a la capital federal serían 14.000 millones de pesos de esos 180.000. Entonces hay más de 160.000 millones que el Estado Nacional, Buenos Aires, y a las líneas interjurisdiccionales que recién mencionamos, seguiría aportando como siempre. Entonces, realmente esa suma, esos 14.000 millones, modifican tanto este desequilibrio que hay entre el AMBA y el resto del país, porque esos 14.000 millones que el Estado Nacional le quita a la ciudad, supuestamente se le sumarían a los 28.000 millones que ya recibe el interior del país. Mariano, ¿me escucha? Abismal. Sí. Sí, totalmente. Dale. Sí, Mariano, una pregunta. Entendemos que por ahí el reclamo sea genuino, por ahí. Ahora, cuando le quitaron un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en el 2020 con el tema de la policía, eso fue visto como un tema político. La pregunta es que en este caso no se sabe si es algo genuino o es algo para hacerle la guerra a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por dónde va el tema? Bueno, por las declaraciones de los funcionarios nacionales, lamentablemente, evidentemente están utilizando este reclamo genuino de las provincias del interior para hacerle la guerra a Rodríguez Larreta. Evidentemente, o sea que es lo que decíamos un poco, lo que decíamos un poco al principio es, si Lamens hubiera ganado la ciudad de Buenos Aires en su momento, hoy el gobierno nacional no estaría reclamando igualdad para las provincias. O sea, a Lamens no le hubieran hecho esto, se lo hacen solamente a Larreta porque es opositor. Yo se lo pongo en estos términos: si Kicillof fuera fuera jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Larreta gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien le estarían quitando los subsidios sería la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, claramente. Bueno, sí. Entonces esto aclara que no es un tema solamente de hacer un país más federal, es un tema político, sin ninguna duda, un tema de intención. Este gobierno, a veces... Perdón. No, adelante. Decía que este gobierno lamentablemente es uno de los gobiernos, en cuanto a su administración y en gestión, de los más centralistas que hemos visto en los últimos años. De federal la verdad que no tiene nada. Si uno lo ve en materia fiscal, en materia administrativa, en materia económica, en materia de distribución de recursos nacionales hacia las provincias, es extremadamente centralista este gobierno, hasta en su composición de gabinete. De todos, veamos quiénes son sus ministros, y vemos que solamente 2 ministros no son porteños, el resto son todos porteños. Entonces, pero eso es una anécdota nada más, no tiene importancia. A la gente se la convoca no por su donde viva, sino por su capacidad y su idoneidad. Pero a lo que voy es que un reclamo genuino, necesario y un problema que hay que solucionar, en vez de darle una solución federal, integral, técnica, equitativa,
con una visión integradora, no, se le da una solución meramente de carácter político electoral, claro, y con fines de ganar o sacar algunos votos en pos de las elecciones del año que viene. Bueno, por eso yo estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Cada vez que tienen que aumentar los precios, siempre es como que tienen una justificación para aumentarlo cuando son este oficialismo, pero cuando están del otro lado empiezan con que no, las tarifas y bueno, y todo así. En cuanto siga habiendo este pase de pelota, digamos, entre partidos, la verdad que cuesta avanzar, ¿no? Como país, y cuesta buscar el bien para todos y no para el partido. Claro, lo que está traduciendo esto es que en la boca del mentiroso hasta lo verdadero parece dudoso, porque por más que sea genuino y real, siempre tiene un tinte de mala intención. Muy buena frase, muy buena frase. Si me la autorizás, te la voy a robar alguna que otra vez. Te agradezco. Sí, porque es así, ¿no? Porque por más que haya cierto mérito en el tema, uno no lo cree. Entonces, ahí lo repetimos. En la boca del mentiroso, hasta lo verdadero parece Eso es dudoso. cierto. Bueno, vamos cerrando, tenemos que cerrar, ir al corte. Gracias, Mariano, le agradezco por su tiempo y bueno, y por estas conclusiones. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, muy amables. Gracias. Era Mariano Gendra Gijena, abogado especialista en transporte.